Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a Primer Plano. Y en este primer bloque queremos poner sobre la mesa cuáles son las prioridades legislativas de los principales partidos que están representados en el Congreso, porque precisamente hoy abre sesiones las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tuvieron sus plenarias los principales partidos representados ahí y han puesto, curiosamente, PRI, PAN y PRD, dos temas sobre la mesa como prioritarios. Por un lado, aquellas iniciativas que tienen que ver con la estrategia para frenar la inseguridad y, por otro lado, con la estrategia para frenar la corrupción. En el primer caso, que está fundamentalmente dos iniciativas, que es la de el mando único estatal, por una parte, y la segunda, la posibilidad de intervenir los municipios ahí donde se decida que las policías municipales han sido infiltradas ya por el crimen organizado. Del otro lado, del lado anticorrupción, no tienen mucho para dónde hacerse porque la reforma constitucional que instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado, en mayo del año pasado, mandata a los legisladores para pasar dos leyes generales. Por un lado, la que instituye, en efecto, el sistema o la coordinación del sistema anticorrupción, y por la otra parte, la ley general sobre el sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos. Estas dos son las prioridades de los dos partidos. Hay otros temas, legalización de la marihuana, la deuda de los estados, que la han dejado también rezagada, pero fundamentalmente están en estos dos temas los tres partidos que hacen mayoría en el Congreso. Yo he dicho que de alguna manera el calendario político electoral no ayuda mucho al trabajo legislativo, sí en los primeros 2 años, que es cuando normalmente salen las reformas que pueden salir. En este caso fue lo del Pacto por México, se hicieron reformas que llevaban rezagadas durante 20 años en algunos casos, algunas creo que llegaron tarde, pero en fin, porque luego viene la intermedia, en donde prácticamente se paraliza la cuestión legislativa, pero el calendario electoral permite que también en este año, por ejemplo, 13 elecciones, 12 para gobernador, pues hace que los partidos de pronto estén en los pleitos, la confrontación, las descalificaciones, la búsqueda de alianzas o no, y no es que impida, pero sí entorpece de alguna manera el ambiente, las condiciones adecuadas para el diálogo, la negociación. Y el año que viene, aunque no son muchas las elecciones que va a haber, pero ya inicia, digamos, el proceso de selección interna. Los partidos se abocan a sus procesos de selección de candidatos internos ya con vistas al 2018. Y el 2018, pues ya prácticamente todo se centra. Entonces, en realidad, yo digo, nuestro sexenio está diseñado de tal manera que se dificulta, no se impide, pero se dificulta el trabajo legislativo, salvo los 2 primeros años. Ahora, la cosa sería que efectivamente avanzaran esos temas que son urgentes, a pesar, digamos, ¿no?, que tengan la voluntad de poner los legisladores a un lado las confrontaciones entre los partidos para que salgan adelante por lo menos esos temas de la agenda que son fundamentales. El de la corrupción creo que es una demanda cada vez más presente en la ciudadanía. Se tiene que hacer algo serio, algo que realmente incida sobre la disminución de la corrupción, porque si no, pues esto no va a ningún lado. Además de esos temas que ya apuntabas, María Amparo, están en la bancada del PAN y en la bancada del PRD el tema del salario digno, que creo que vale la pena retomar, porque es un asunto que interesa más a las mayorías que, digamos, una metafísica de la legislación del mando único y todo lo demás, que eso claramente interesa mucho a los políticos y les interesa porque creo en el fondo que les divierte el asunto, discutirlo, la CONAGO declara, después va el secretario de Gobernación y les dice que es fundamental que lo aprueben. El presidente lo pidió hace año y pico, ¿no?, que planteó su decálogo, incluida la disolución de los ayuntamientos que efectivamente puedan verse involucrados por el narcotráfico, pero el asunto no avanza. O sea, van años, porque la planteó Calderón, esta del mando único, y siempre se han encontrado excepciones o elementos para no avanzar. Además, como ha quedado plenamente demostrado por causa en común, buena parte de las policías estatales no han hecho el trabajo para acceder al mando único.
Son 3 semanas, perdón que recuerde esto, que han desaparecido unos muchachos en Veracruz por policías del estado de Veracruz. Por tanto, uno dice, pues el mando. Pero estatales eran, ¿no? Por eso, estatales. Por tanto, si tú vas a ser mando único en Veracruz, tampoco tienes ninguna garantía de que las cosas mejoren. A eso me refiero. Entonces, no tienes el trabajo hecho. Y en consecuencia, la idea de que los gobernadores van a ser responsables de las policías como mando único, yo creo que es un avance en términos de responsabilidad política, pero no resuelve el problema de fondo que simple y llanamente no se lo han planteado. Y un apunte rapidísimo sobre el tema corrupción. Obviamente pues, se sigue mandando el tema a la estratosfera de las grandes reformas nacionales, pero los partidos han tenido ocasión de avanzar de una manera clara o mandar mensajes políticos. Me refiero, por ejemplo, al PRD, que ha elegido a diputados federales que fueron claramente señalados por conflicto de intereses en la administración anterior, el delegado en Iztapalapa concretamente. Y en el caso del PAN, este fin de semana leí en el periódico, supongo que ustedes lo vieron también, Luis Felipe Bravo Mena dice, soy el zar anticorrupción, pero no puedo actuar porque el INE todavía no nos da facultades para actuar. Entonces, oiga, pues tienen toda la cancha para demostrar que están realmente comprometidos desde su casa. Sí, bueno, para no repetir cosas que ustedes ya dijeron y puntualizaron muy bien, quisiera referirme al día de hoy que inicia el periodo de sesiones, porque estamos también festejando, que no conmemorando, a la Constitución de 1917, a 99 años de haber sido promulgada y puesta en vigor. En realidad, la conmemoración será el próximo viernes, 5 de febrero. Pero ahora que se inicia el periodo de sesiones, estamos viendo que las prioridades principales, estas dos que apuntaba muy bien María Amparo al principio, son el del mando único, en el que están de acuerdo, sobre todo después de los acontecimientos de Morelos, PRI y PRD, PRI con sus aliados, Verde, PANAL, y en cambio no está de acuerdo el PAN. El PAN ha dicho y ha sostenido con algunos de sus voceros en diversos lugares, por ejemplo en Veracruz, donde un hijo del precandidato Yunes, el senador Yunes, sale a decir, bueno, no está bien esto, nosotros estamos proponiendo un sistema mixto. Allí donde se dan bien, se practican bien las tareas de seguridad en los municipios, que se mantenga la policía municipal, no con mando único. Y da varios ejemplos de otras entidades y de otros municipios, como el de Mérida, que es el mío, bueno, donde yo nací, en donde funciona bien la policía municipal. Y otros. Dice, por tanto, no se puede generalizar esto. Entonces, el PAN está en desacuerdo y PRI, PRD, ahora con todo esto de Morelos, y los otros están a favor del mando único. Vamos a ver qué sucede. Va a suceder algo distinto de una uniformidad. Es cierto lo que refieres del mando único, porque en efecto tenemos 2.500 municipios y uno en la montaña negra de Guerrero, ¿sí? Y otro pues aquí en la Ciudad de México, que es casi del tamaño, o en el Estado de México casi del tamaño de un país de América Central. Entonces no puedes tener una política unificada. Yo concuerdo con Leonardo que, o sea, no nos lo pueden vender como la panacea cuando ni siquiera se ha hecho el trabajo básico para tener una policía estatal, nacional o municipal mínimamente capacitada, mucho menos ahora que también tiene ciertas facultades de investigación. Pero quiero retomar el tema de pues, las prioridades legislativas, porque también concuerdo ahí con Leonardo en que son únicamente de dientes para afuera. Los partidos han tenido ocasión en los dos casos que estamos mencionando, esto es, en el mando único y en la cuestión anticorrupción, y el presidente mismo, de dar señales claras en los hechos de que están comprometidos con el tema. Y pienso que no las han dado en ninguno de los dos casos. Yo me pregunto cómo es posible que el presidente Peña Nieto, con su equipo gobernante y su partido, pudieron empujar una reforma tan controvertida, tan compleja, tan anclada en el pasado como la reforma energética, y no pueden realmente sacar, si ese es su punto, el mando único. No hay una explicación a por qué no le han metido la enjundia, el trabajo,
la operación política para sacar esto si les interesara. Y en el lado de la anticorrupción, pues ya ni qué decir, saldrán las dos leyes secundarias, las dos leyes generales, en realidad porque está mandatado, claro. Luego los diputados y senadores se saltan los plazos, ¿no? Hay un legislómetro, sí, donde te va marcando cuántas, si se pueden pasar un año, bueno, pues como la de la identidad personal, ¿no? Pues lleva cuántos años, 20 años, y se las pueden pasar. Ahora, también me pregunto cómo el presidente Peña Nieto, con la situación que tiene en materia de corrupción, no utilizó su facultad de iniciativa preferente para decir, a ver, aquí va mi ley anticorrupción o aquí va mi ley de responsabilidad de los servidores públicos, para que vean siquiera que de dientes para afuera hay un compromiso. Hay una mayoría absoluta que puede aprobar lo que él quiera. Pero como símbolo, bueno, ¿me la ser compras como símbolo? totalmente, como decir, esto es lo que más me preocupa, no lo he usado, es decir, tengo una mayoría absoluta, yo para qué quiero estar usando estos instrumentos. Pero es interesante ver que ahí donde pueden efectivamente tener los partidos políticos en sus, digamos, distintas expresiones locales, ejemplos de compromiso con la agenda que dicen defender en San Lázaro, no lo hacen. Ahí está el debate de la diputada, esta de la chapodiputada, que ya todo el mundo está viendo, a ver, es que quién la nombró. Estaba en la bancada del PAN, ahora hasta el expresidente pide, Felipe Calderón, una explicación de cómo llegó ahí. Está el caso de Sonora para el PAN, o sea, tendrían un montón de asuntos para decir, a ver, vamos a empezar a limpiar desde la casa para ganar credibilidad. Pero siempre está, padre, sí, el caso de Sonora, siempre está el dedito acusador con 5 que dicen, oiga, ¿podría usted efectivamente empezar con pues, pruebas de que tiene un compromiso real? Y en el asunto de seguridad, ya lo trataremos si nos da tiempo en otro bloque, para el gobierno federal las aguas están llegando ya a niveles verdaderamente preocupantes. Durante algún tiempo jugó con esta idea de que los asesinatos, etcétera, en el país iban disminuyendo y que la estrategia se consolidaba. Hoy, a mitad del mandato, claramente los indicadores demuestran que no ha habido un descenso, digamos, apreciable, sustancial, de, por ejemplo, los homicidios. Yo tiendo a pensar que, en efecto, el mando único puede ser mejor, tiene mejores probabilidades, digamos, de enfrentarse al crimen organizado que las policías municipales, que son fácilmente comprables, manipulables, tenemos muchos ejemplos, no son garantía, pero ahí es donde tiene que venir parte de la reforma también, es qué más hay que hacer para hacer confiables a las policías, para hacer los exámenes estos y en caso de que no aprueben, pues tomar algunas medidas, porque de pronto no aprueban y siguen ahí. Se ha visto eso, ¿no? No aprueban los exámenes de confiabilidad y ahí siguen. Pero en efecto creo que se tienen que mejorar estos mecanismos. En el caso de la diputada panista o de la chapodiputada, como le llaman, llegó con una coalición de varios partidos, como externa. Un partido local, sí. Locales. Y luego ya entró a la bancada panista, que ahí también tenía que haber habido un filtro, etcétera. Pero de entrada, pues como que hay un descuido muy amplio de los partidos de a quién escogen. Les recomiendan o qué sé yo, no sé cómo sean los mecanismos, pero al final de cuentas, claro que eso tampoco garantiza porque puede llegar una persona perfectamente confiable hasta ese momento y después entrar en alguna negociación con los cárteles del crimen. Me parece solamente, no estoy seguro, de que esta no utilización a la que te referías de las dos prioridades que, de la iniciativa preferente, que tiene el presidente para iniciativa preferente, no las utiliza como una especie de crítica por connotación al PAN, que es el que puso en vigor esta norma y que necesitaba dramáticamente tener una capacidad de poner una cosa para que se discutiera y se aprobara, porque el PRI, junto con sus aliados, el Verde y el PANAL, puede darle prioridad a lo que le venga en gana, teniendo mayoría en el Congreso. Entonces, yo simplemente puntualizo, ¿por qué no las utiliza? ¿Por qué no las necesita? Esas eran para... Y además hace una crítica, decir, mira, estos no sabían negociar, no sabían lograr mayorías. Nada más estaban diciendo que las querían, pero nunca las pudieron lograr. Era una crítica virtual, política. Bueno, era un instrumento que pedía a gritos, en efecto, el Ejecutivo cuando no tenía mayoría, pero en muchos países sí se usa y se usa con gran efectividad para mostrar prioridades, para empujar, para cortar tiempos. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que legislan nuestros legisladores en estos febrero, marzo y abril, en estos 3 meses del periodo. Nos vamos a un corte y regresamos en unos momentos.
Hoy una de las tareas más importantes que tienen los dirigentes de los partidos es que los procesos internos de selección de candidatos no deriven en fracturas. En algunos casos se han protegido con estas famosas leyes antibronco, o las antitránsfugas, evitar que una ruptura al interior de un partido lleve efectivamente capital político a otro. El PRI lo ha llevado, tiene todos los elementos para poder conducir el proceso con enorme habilidad. Manlio Fabio Beltrón es un político muy experimentado, pero hay dos puntos en toda la geografía nacional que llaman la atención. Uno es Quintana Roo. Hoy si ven los periódicos verán la fotografía de Borge y Manlio Fabio Beltrón muy sonrientes. Ya cuando apareces así es que algo ha pasado y que la tensión fue muy fuerte, claramente diciendo que ambos coinciden en que hay que mantener al PRI unido. Supongo que no hacía falta poner ninguna fotografía si verdaderamente estuvieran de acuerdo en el fondo. Pero hay otra selección de candidatos que me llaman la atención y que pongo a su consideración, la de Oaxaca. Finalmente se había abierto la posibilidad de que el PRI, digamos, a la luz de toda esta crítica a la partidocracia, fuera más receptivo a candidaturas externas. La posibilidad de que, por ejemplo, un líder empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, fuera el abanderado externo de ese partido y mandar el mensaje, efectivamente, que la partidocracia se abría a otras expresiones de la sociedad civil. Se da el proceso y finalmente el PRI opta por Alejandro Murat, el hijo del exgobernador, extitular del Infonavit, y dice: aquí están las cosas. Veo, por un lado, este mensaje de la partidocracia a el sector de la sociedad civil, no es toda, diciendo: a ver, señores, nos vamos a mantener todavía este año con la política en manos de los profesionales de la política, no nos abrimos. Y por otro lado, un mensaje, no sé qué lectura tengan ustedes, al sector privado, que ha tenido desencuentros con el gobierno de Peña Nieto por los temas fiscales. Después se da este proceso de convergencia en el cual Juan Pablo Castañón, el propio Gutiérrez Candiani y algunos otros líderes del CC dicen: apoyamos a Gutiérrez Candiani en su ruta, digamos, de encuentro con el revolucionario institucional a través de esa candidatura. Y lo que le han dicho al sector empresarial es: pues aquí simple y llanamente no eres bienvenido. No sé si leerlo como un portazo a Gutiérrez Candiani, pero es algo muy cercano, efectivamente, en términos de mensaje a: ustedes en este espacio, en este partido, no tienen mucho que hacer. Otro ángulo que puede tocarse en esto de la selección de candidatos es la significación que tienen las alianzas o coaliciones entre partidos, en el caso concreto, para cancelar las posibilidades de triunfo del PRI, aliándose PAN y PRD. Esto ya fue un fracaso en Puebla, en donde no se aceptó la alianza por parte del PRD para ir a apoyar a un candidato claramente del PAN, porque en Puebla gobierna el PAN y tiene la mayoría el PAN. Y esto yo creo que está impulsado por diversas corrientes que predominaron en este caso de no coalición. En cambio, en Veracruz, aparentemente, y con el desprestigio que ha venido creciendo del gobernador Duarte, sí ha cuajado la alianza PAN-PRD, en donde ya se pactó, todavía no está el candidato, aunque todos sabemos que uno de los candidatos más fuertes es el del PAN, Miguel Ángel Yunes, y él ya fue secretario general de gobierno, ya prácticamente gobernó en Veracruz cuando el gobernador Chirinos estaba en la lona muchos días bebiendo y el propio Yunes gobernando y, por cierto, reprimiendo y haciendo una serie de cosas que ahora están recordando los enemigos. Pero ahí sí ha dado resultado la coalición PAN-PRD, y hay otras en donde está en proceso de discusión y podrían llegar. Pero todo tiene como propósito poder derrotar al ganador más o menos amplio, que es el PRI con sus aliados. Bueno, sí, una de las principales tareas y difíciles tareas por la geografía local es en efecto la selección de candidatos, y yo creo que el PRI, que comenzó con Chihuahua, lo había estado haciendo, pues diría yo, maravillosamente bien, ¿sí? Había tomado en cuenta no solo los criterios de cercanía con el presidente, ni siquiera solamente los criterios de popularidad de los candidatos, como fue el caso de Chihuahua, en donde Serrano, finalmente el candidato, no era el que llevaba la delantera en las encuestas, pero sí era el que
tenía un mejor desempeño en términos, por ejemplo, de violencia, ¿no? Entonces, yo creo, incluso lo escribí públicamente, que estaba, digamos, acertando en los criterios el PRI, y me encuentro con este tema que dice Leonardo de Oaxaca y me preocupa, además de por las cosas que él dice, por las cosas que tú dices, Leonardo, de que le cierran la puerta a un candidato, digamos, que no pertenece a las filas del PRI, pero que sí puede identificarse con la ciudadanía, que escojan a un candidato que representa, si bien él no es su papá, ¿sí? O sea, él es hijo del exgobernador de una de las dos familias que ha dominado, ¿sí? Que son los caciques de Oaxaca. Por un lado tienes a la familia de Ulises Ruiz, que tenía a Ebiel Pérez como candidato, y por otro lado tenías a Murat con su hijo como candidato. Dos familias enfrentadas, dos familias muy cuestionadas en términos de la violencia que han propiciado, el autoritarismo con el que manejaron los estados, la corrupción que se elevó seriamente, y entonces el PRI nos está teniendo alternativas, porque estaba Gutiérrez Candiani, estaba más joven, pero también con una trayectoria interesante, Mariana Benítez, que había sido su procuradora, ¿sí? Y optan por enfrentar a estas dos familias y disminuir grandemente sus posibilidades de regresar o de recuperar a Oaxaca. ¿Qué hubo allí atrás? ¿Qué pactos inconfesables? No lo sé, pero me parece que el mensaje que mandan es un mensaje de que en Oaxaca queremos retornar, ¿sí?, al autoritarismo típico del PRI. Pues sí, pero si eso en efecto se traduce en menores probabilidades de recuperar el Estado, pues es algo que desde afuera se ve como irracional. Es cierto que los criterios para designar candidatos, antes, cuando se tenía garantizado el triunfo, cuando era partido hegemónico el PRI, pues los criterios eran de otro tipo, es decir, preferencias del gobernador o del presidente en turno, lo que fuera. Ahora tienen que tener el elemento de popularidad, incluso en las encuestas, que te pueda decir quiénes de los prospectos realmente tiene probabilidades de ganar o mejores probabilidades de ganar. Sin embargo, son muchos los factores que intervienen. Son favoritismos, son venganzas a veces personales, es de las cuestiones dinásticas de la familia, de tal manera que no siempre el criterio que predomina es quién realmente sí puede ganar frente a una oposición que cada vez es más fuerte, que ya de hecho ya ganó Oaxaca. A ver qué sucede ahí. De cualquier manera, creo que ahí donde el PRD y el PAN van juntos, pueden ganar, no hay garantía de todas maneras, pero no necesariamente se garantiza la posibilidad de mantener aquellos estados que han ganado. Se puede perder Puebla, se puede perder Oaxaca, de todas maneras. Ya ha pasado, es decir, la alternancia ha ido en un sentido y en otro. En muchos de los estados donde el PRI ha perdido y se celebró enormemente por la ciudadanía que se perdiera, que se diera la alternancia, no ha pasado mucho tiempo antes de que recupere el PRI esos estados, no todos, hay algunos que se han mantenido en la oposición durante mucho tiempo, pero eso lo único que refleja es el fracaso de la oposición para hacer una diferencia significativa respecto a los gobiernos del PRI. Si en Oaxaca recupera el PRI con Murat el estado, pues será señal de que realmente el gobierno de Gabino Cueps fue realmente, no digo desastroso, pero realmente no hubo nada ahí. Mientras eso ocurre, yo creo que las dos señales que tenemos muy claras son, por un lado, no han elegido a ningún candidato que no sea un político profesional, o sea, todo este discurso después de las elecciones de que hay que acercarnos más a los ciudadanos, ya entendimos la elección, por lo menos el PRI claramente está diciendo, pues qué bueno que dijeron todo eso, pero no lo voy a hacer. Tampoco es que en las coaliciones el PRD y el PAN estén buscando muchos candidatos externos. Y el segundo, perdón que vuelva sobre este tema, pero tiene implicaciones para el 18, es que el acercamiento, la convergencia que el sector privado busca con el gobierno de Peña Nieto es recibido con un portazo. Qué bueno que te acercas. En algún momento el CCE y Coparmex se habían visto más cercanas al Partido Acción Nacional.
alguno de los expresidentes del CCE fue incluso diputado federal. Ahora esta ruta de convergencia, estoy seguro que muchos, digamos, de la izquierda del PRI celebrarán, qué bueno que les dijeron a los empresarios, este no es su partido, aquí no tiene nada que hacer. Pero bueno, después de los desencuentros iniciales con la reforma fiscal, viene este proceso de reconciliación que termina con el portazo, pues yo me pregunto para el 18, ¿qué va a decir el sector privado? ¿Tiene algo efectivamente que compartir con el candidato que salga del revolucionario institucional o claramente los están empujando o a la vía del Partido de Acción Nacional o como está ocurriendo ya en Chihuahua, en donde Barraza va avanzando como independiente, es decir, a ver, estos señores ya tienen su condominio y aquí no nos van a dejar entrar nunca. Creo que el mensaje sí merece ser analizado con mucho detalle. Sí. Merece sin duda, y sí, iba a mencionar estas dos vías que tienen los empresarios comprometidos con sus estados, tienen dos vías para hacerlo, ahora que se ha abierto la ruta de los independientes. El Chacho Barraza, sí, de Chihuahua, Coparmex también, optó por esta, con Consejo Coordinador Empresarial, optó por esta vía, sí, ante la desesperación en otro estado donde también ha habido alternancia, PRI-PAN, ha habido en Chihuahua, decir, ninguno nos está funcionando. Entonces, un empresario que dice, a ver, yo sí quiero fortalecer la democracia, creo en la vida partidaria, ¿sí? Me parece que los partidos son una columna vertebral para que la democracia funcione, decide ir por el PRI, podía haber decidido ir por otro partido y entonces no le dan, como dice, o le dan el portazo o no le dan cabida. Después que se pregunten por qué los líderes partidarios, la gente está buscando esas vías. Yo no soy fan para nada de las candidaturas independientes y creo lo otro, pero a veces no hay más remedio. Aquí tenían un magnífico candidato con raíces ahí, con un programa cercano a la sociedad y posicionándose en las encuestas y optan por lo mismo de siempre. Yo veo muy difícil interpretar que esta es una cuestión de tipo nacional generalizada, es decir, PRI, cercanía con los empresarios. Yo creo que si se van viendo la lógica local, sobre todo en estas elecciones, que estamos hablando de elecciones locales, hay una lógica muy distinta de la nacional. Y en Chihuahua, por ejemplo, digo, en Nuevo León, por ejemplo, en donde una buena parte de los empresarios más bien se fueron por el lado independiente, ni PRI ni PAN, y vamos a liquidar estos dos, a este bipartidismo, hay una lógica del empresariado de Chihuahua, de Nuevo León, perdón, con los partidos. Pero esta lógica no creo que sea generalizable, o por lo menos lo pongo como una interrogante a nivel nacional. En cada estado depende de la cercanía que tienen los empresarios con un partido u otro, con el PRI la mayor parte, porque los empresarios como la iglesia jerárquica son muy pragmáticos. Ahí donde está el gobierno, por eso algunos están con Peña Nieto, antes estuvieron con Calderón o con Fox, pero porque tienen que vigilar sus intereses y promoverlos. Esa es la idea. Yo, por supuesto que tiene razón en eso, pero bueno, como venía de ser el presidente nacional del CC y fue apoyado por los últimos 4, el impacto es mucho mayor. Hacemos una brevísima pausa, este es el primer plano, regresamos en un instante. Vamos a tratar en este bloque un problema que está afectando, preocupando a muchísimos mexicanos, que es el problema de la crisis económica, que se expresa a través de diversas formas, que tenemos distintos indicadores. Uno de ellos, pues, es la depreciación del peso frente al dólar. Otro es la baja terrible de los precios del petróleo, que llegaron a estar en 2014 a 114, 115 dólares el barril y ahora está a menos de 30, está a 20 y tantos dólares el barril, con lo cual hay una repercusión porque todo esto está tasado en dólares y es un 40% del gasto público el que depende de la renta petrolera. Y por otra parte, tenemos que han tomado algunas medidas o han anunciado algunas medidas como el despido de 10,000 plazas en Pemex y de 15,000 plazas en el gobierno federal. Y así hay otras. En cuanto a la depreciación del peso frente al dólar,
Hubo incluso algunas ideas por ahí, entre ellas las de José Ángel Gurría de la OSD, diciendo que eso podía ser benéfico para los mexicanos. Nada más que está ocultando una enorme realidad terrible que pesa, porque la mayor deuda que tiene el Estado mexicano es en dólares. Así que al aumentar el precio del dólar sobre el peso, pues aumenta la carga de la deuda para el conjunto de los mexicanos. Hay muchas empresas que tienen deuda en dólares. Todas estas van a verse seriamente afectadas porque van a tener que pagar ahora a dólares casi a 20 pesos, 19 por lo menos, y tenían contraída la deuda cuando el dólar estaba en 13 y pico, en fin. De tal manera que sí hay una seria afectación y una crisis económica que se está empezando a sentir cada vez más intensamente y que van a tratar de tapar, sobre todo en un año de elecciones, sobre todo en los estados en donde esta crisis puede afectar mucho más. Este es el tema que les propongo discutamos porque está en la mesa de muchos o en la carencia de la mesa que muchos tienen en México. Yo técnicamente diría que estamos en crisis, pero sí diría que tenemos una economía tremendamente vulnerable y que no consigue dar las garantías de que vamos a surcar por esta especie de temporal internacional que tenemos, de caída de los precios del petróleo, turbulencia, incertidumbre, una economía norteamericana que crece pálidamente, crece en el último trimestre 0.7, nosotros crecimos 0.8, o sea que si ellos crecen pálidamente, nosotros estamos igual. La diferencia es que ellos son inmensamente más ricos que nosotros. Después tienes efectivamente esta volatilidad del peso frente al dólar, que hace 40% más pobres a la inmensa mayoría, te da oportunidad que el sector exportador sea más barato, pero no estoy seguro que una cosa compense la otra. Lo que creo que está, digamos, digno, o lo que tiene, digamos, o merece un análisis muy claro por parte de nosotros, los que hacemos análisis político, es el tema de las cargas fiscales. Eso ya, más allá de opiniones, se dio a conocer el viernes el informe de finanzas públicas y ha crecido 27% la recaudación. O sea, se nos ha caído 30 y tantos por ciento la de petróleo, que andamos, la dependencia es entre 20 y 30% de las finanzas públicas, pero esta reforma fiscal tan criticada por algunos sectores, la aprobada por el PRI y el PRD, ha sido tremendamente eficaz. O sea, tienes un erario público que crece brutalmente en lo que es su recaudación, crece en el tramo de impuestos sobre la renta de una manera bastante notable. Supongo que es lo lógico, es lo perfectamente natural que un Estado vaya fortaleciendo sus finanzas pidiéndole a un sector, al sector más rico de la población, que aporte más. El tema es que ser rico en este país es empezar en el tramo de los 38,000 pesos para arriba, con lo cual tú puedes decir, pues el que gana 600,000 pesos al mes o 1,5 millones de pesos al mes, le metes el 30% y ahí va. Le estás pegando a una clase media que está apenas saliendo de un periodo muy largo de inestabilidad y le dices, tu tramo de recaudación es el mismo que el de Bayeres. Y una buena parte de la recaudación la estoy haciendo en base a lo que tú tienes y te quito además las deducciones, colegiaturas y todo lo demás. Yo creo que esto en algún momento va a tener un impacto político que no podemos ver, porque las magnitudes son espectaculares. O sea, que te crezca 27% ese tipo de recaudación son palabras mayores. Yo diría que, como se dijo en Davos, México ha sorteado muy bien la crisis internacional, porque no es nada más nuestra, la caída en los precios del petróleo o la caída del crecimiento de China o la disminución de las commodities, de la demanda de commodities, pues no es culpa en absoluto del manejo de México. Y que dentro de ese contexto global, pues México ha manejado relativamente bien. Por ejemplo, nuestra tasa de inflación ha sido la más baja en los últimos 25 años, ¿no? Que fue 2.1. Ahora, dicho eso, tomo entonces el tema que plantea desde el punto de vista político y social que plantea Leonardo. El problema es que sí tenemos en efecto, una reforma fiscal que fue capaz de más que compensar la caída de los precios del petróleo. Ahora, ¿cuál fue el costo de esa reforma fiscal? El costo fue fundamentalmente para las clases medias en este país, y lo junto con dos cuestiones del gasto. Ayer leíamos en los periódicos también
como la disminución, el apretón de cinturón que le meten a la sociedad no corresponde con el apretón de cinturón que uno esperaría para el sector público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno voltea a ver a Presidencia el año pasado, 2015, y tenía autorizado 2.800 millones, ¿sí? ¿Y cuánto gastó? 3.600, porque a lo largo del año, ¿en qué se fue ese dinero? Fundamentalmente en comunicación, seguridad del presidente, etcétera, ¿sí? Entonces, la gente se empieza a preguntar por qué tenemos que apretarnos el cinturón nosotros y no se lo aprieta ni el gobierno, ni los órganos de autonomía estatal, ni nada que tenga que ver con el sector público, y estamos pagando los costos. Yo creo que la ineficacia del gasto y el no apretón del cinturón del sector público es una cosa que está irritando a la población, más allá de que en el otro aspecto creo que se ha manejado bien la crisis. Sí, coincido contigo, a lo mejor hay una relación, es decir, como no nos está yendo tan mal como muchos otros países, sobre todo de América Latina, donde realmente sí hay una situación muy desesperada en términos de inflación, en términos de capacidad, poder adquisitivo y todo eso, que digan, bueno, la estamos sorteando más o menos, no estamos tan mal comparativamente, pero coincido contigo, Amparo, es decir, pero entonces el costo lo pagan básicamente los ciudadanos, la iniciativa privada, etcétera. Sí tendríamos que ver un esquema de austeridad también en el sector público que no se ve. Efectivamente, eso es lo que si estamos en una crisis, no todo es responsabilidad directa del gobierno, sino que viene por factores internacionales de muchos tipos, la caída del petróleo que no podemos controlar, lo de China, ok, pero si estamos en una crisis de todas maneras y para mejor sortearla y para que en todo caso más rápidamente se pueda salir de este bache, de este túnel, pues tendría que haber un esquema justamente de austeridad pública. Porque por otro lado es cierto lo que decías de la reforma fiscal. La idea era, y se logró que se consiguió en buena medida, era separar las finanzas públicas del petróleo. Aunque no se había caído el petróleo todavía a los niveles de ahora, pero la idea era dar autonomía de las finanzas públicas respecto de los precios del petróleo. Se logró. Lo malo es que se haya hecho, en todo caso, sobre sectores, es decir, que no se haga más parejo, digamos, la recaudación. Y desde luego más progresiva, en el sentido de que quienes más dinero tienen aporten más. Y también una base ahí de ciudadanos que podrían aportar de una u otra manera parte de la contribución de los recursos públicos y que no se ha hecho. Y entonces, si dices, tiene que tener un costo político, creo que ya lo tuvo en relación con las aspiraciones o pretensiones del secretario de Hacienda. Yo creo que efectivamente se ha desgastado sus posibilidades, su candidatura o aspiración por la reforma fiscal que no cayó bien a muchísimos sectores. Hay un dato positivo o relativamente positivo de que han aumentado los ingresos de divisas por concepto de exportación de productos agrícolas y ganaderos, etcétera, que están ya por arriba del ingreso petrolero. Pero ciertamente hay un problema en cuanto a lo que varios de ustedes decían, de que no se está notando la austeridad en algunos ámbitos del sector público, como debiera venir. Es decir, en la reducción del gasto de los partidos políticos, por ejemplo, que es brutal. En un país con tanta hambre, con tanta falta de camas en los hospitales, etcétera, tener un gasto tan colosal en materia electoral es un crimen. Del INE también, no solamente los partidos. Sí, ¿no? de todo el sistema político electoral que incluye al INE, a los partidos. Hay otros ámbitos, los sueldos, los sobresueldos, los aguinaldos, que son verdaderamente demenciales. En el caso de la Suprema Corte es casi 1 millón de pesos de aguinaldo el que tiene cada ministro. Es increíble. Es 900 y pico mil pesos. Bueno, ahí se tenían que, y ellos mismos debían tomar la iniciativa de decir, aunque constitucionalmente no me lo pueden quitar sin una reforma, nosotros como un cuerpo que está buscando la justicia y la equidad, debían decir, oigan, cancélenos esto, cambien esto, porque ahí existe una posibilidad de decisión patriótica, literalmente. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo y me parece que con esos sueldos parece más un Consejo del Reino que una Suprema Corte de Justicia. Parece una vergüenza. Pero regresando al tema de los impuestos, hay 2 asuntos que me parecen centrales. Uno,
lo decía María Amparo Casar, es decir, está bien, estamos aportando más, ¿en qué demonios lo estamos gastando? El otro es, ¿se reducen las desigualdades en este país? Está bien que estés secando a la clase media, pero si el dinero se lo vas a dar a los más favorecidos, me parece un pésimo negocio. Y el otro punto, la gente paga más impuestos y tiene mucho más derecho a luchar o pedir que se luche contra la corrupción, porque dirá, en otro momento no me importaba tanto, no, pero ahora me estoy dejando el 30% de mi ingreso, ¿en qué demonios están gastando mi dinero? Yo Bien. creo que, mira, ¿da tiempo? Sí. Si hacemos un análisis de cómo ha subido el gasto en contra de la corrupción, la violencia, la igualdad, vemos que sube geométricamente. Y sin embargo, las curvas de corrupción, de violencia y de pobreza se quedan planitas. Nos gastamos más y nos quedamos con la misma situación. Y hay otro agravante, están revelando el INAI que no hay transparencia en la Cámara de Diputados, muy claramente. ese es Esos son otro. los otros privilegios. Más Pero de en 2,000 fin, nos tenemos que millones. ir a otro bloque, va a estar muy interesante. Siga con nosotros. Y en Estados Unidos continúa el proceso electoral que culminará en noviembre de este año. Hoy formalmente arrancan los procesos para designar a los candidatos de los partidos en ese sistema peculiar que tienen en Estados Unidos, que de alguna manera yo creo que debería de reproducirse en varios otros países, en donde los ciudadanos, en algunos casos, en otros los delegados de los partidos, inciden directamente en la selección del candidato. En los procesos de primarias son quienes se identifican como ciudadanos con ese partido, quienes pueden contribuir a designar cuál es el candidato que quieren de su partido, y en esa medida, bueno, pues hay un nivel de participación mayor. El caso es que inicia hoy este proceso, será en varios estados, a veces coinciden muchos estados, a veces van variando de uno a otro, pero ya se tiene que designar a partir de ese proceso los candidatos. Y en ese sentido, recojo una idea en relación con por qué la fuerza que está tomando Trump, que para muchos es una amenaza realmente de que pueda primero ser candidato republicano, algunos no lo creen, pero cada vez está cobrando más fuerza, y otros eventualmente que pudiera ganar la presidencia de Estados Unidos. Hay una hipótesis que manejan varios analistas en Estados Unidos y que han retomado aquí otros en México, que es decir, es el contrapeso de una cierta decepción que hubo respecto de Obama. Obama se vio débil en algunos casos, en política exterior no se diga, sacó adelante la crisis que recibió económica, hizo algunas cosas más o menos bien, pero como que de todas maneras quedó para muchos norteamericanos como una presidencia, pues no con la fuerza y la contundencia en la toma de decisiones, en el carácter para llevar a cabo muchas de las cosas que están pendientes, y se van al contrapeso que es Trump, que es un poco lo contrario de lo que ha representado Obama. Eso podría ser parte de la explicación de la fuerza que viene adquiriendo Trump, con todos sus excesos, con toda su estridencia, y que sin embargo va creciendo en las encuestas. Yo creo que hay un sector que no se consuela todavía que haya ganado Obama, y ese sector es el que está apoyando claramente a Trump, porque desde cualquier punto de vista independiente, el balance de los 8 años de Obama no es ni mucho menos lo que dicen. Entre otras cosas, como él lo dijo en su último discurso sobre el Estado de la Nación, la economía norteamericana no está en decadencia, a diferencia de lo que dejó Bush. Hay otro componente muy claro, que es la antipolítica, se ha instalado en Estados Unidos como en muchos otros países. O sea, el desprestigio de los Bush, que por ejemplo Jeff no ha logrado repuntar absolutamente, es enorme, y en este caso tienes un candidato que no es Podemos ni es Beppe Grillo, se llama un derechista brutal, que se llama Trump, que entra en contacto con ese grupo de la sociedad norteamericana a la que no le ha ido bien con la globalización y se siente tremendamente incómodo con ella. ¿Y qué es lo que dice? Hay estados que nos están estafando, estados nacionales. Uno es China, el otro es Corea y el otro México, ¿no? Es decir, nos están quitando nuestros empleos, nos están quitando la posibilidad de crecer, y a mí me preocupa, y me preocupa enormemente, perdón que vuelva a leer las cosas desde la óptica nacional, que sigamos siendo en un amplio sector del electorado norteamericano, o sea, la percepción que hay de México es un problema. O sea, es un país que les estafa sus trabajos, que les quita oportunidades de crecimiento y que además les causa problemas con migrantes e inseguridad. Y yo me pregunto, un socio de tiempo completo del TLC, estamos a unas semanas de firmar el TPP con ellos y no nos ven como un país que colabore, que coopere para hacer de América del Norte una, digamos, región mucho más competitiva. Veo con preocupación a Trump
pero también, compañeros, pongo sobre la mesa la debilidad de la narrativa externa mexicana de no poderse presentar ante la opinión norteamericana como decir, oiga, usted no diga barbaridades sobre tal o cual cosa. México contribuye decisivamente al perímetro de seguridad y también a la competitividad de toda la región. Y no lo dicen de los canadienses, por ejemplo, y por tanto los señalamientos de ese candidato deberían ser tremendamente impopulares por falaces. Lamentablemente no lo son. Por falacia. Adelante, Paroli. Yo creo que hay una reacción del electorado norteamericano, digamos de una parte muy importante del electorado norteamericano, como reacción a una política progresista avanzada de un intelectual de la política como ha mostrado ser Obama, que tiene muchos éxitos, pero lo que están destacando ahora son los donde no los ha tenido. El programa de salud es muy importante, lo logró. El más importante es el que tú ya señalabas. La economía va bien, se está recuperando frente a la de China, que está empezando a demeritarse o a tener un crecimiento menor. Por otra parte, tiene una serie de planteamientos que podemos juzgar como avanzados. Por ejemplo, las relaciones, el restablecimiento de relaciones con Cuba. Todo esto... Con Irán. En fin, todo esto afecta a esta parte del electorado que es muy conservador y que está teniendo una reacción como la que señalaba algún sociólogo del penduleo entre los rentistas y los especuladores. Se considera que el presidente Obama ha sido especulador, ha cambiado cosas, ha hecho cuestiones de tipo progresista, manteniendo una buena economía para los Estados Unidos, y ahora quieren que esto se eche para atrás, con los migrantes mexicanos y con otras relaciones como la de China, etcétera, en donde no está obligado, está absolutamente comprometido Estados Unidos porque le debe a China más de 500,000 billones de dólares. De tal manera que ahí la política de Obama no ha sido una política errónea, tiene que ser consecuente con su adeudo. Entonces, bueno, este es lo que yo creo que está ocurriendo. Yo creo que la candidatura de Trump corre por una cuerda separada al desempeño que ha tenido Obama. Sí, ya se ha señalado por otros analistas que nunca un demócrata que sea reelecto después le entrega la presidencia, curiosamente desde Roosevelt, nunca después de 2 periodos del demócrata se le vuelve a entregar, siempre hay alternancias, es una regularidad que hay en la historia de Estados Unidos, pero corre por cuerdas separadas porque sí hay esta idea en la sociedad norteamericana, más allá de las tasas de crecimiento, de que hay una creciente debilidad de Estados Unidos frente al exterior y que la economía, aun cuando crece a 2%, no está siendo suficiente. Ante esta ola se monta, y es el problema, se monta un candidato republicano que podría haber sido independiente. Yo creo que hizo sus cálculos, dijo, en este país no prospera nunca un candidato independiente, y se mete dentro del Partido Republicano, pero no es parte del establishment. En ese sentido es un independiente. Mi problema con las posiciones de Trump, que en efecto son extremas, es que si tú volteas a ver al resto de los candidatos republicanos, ¿sí? Tienen posiciones parecidas. Muy parecidas, aun cuando sean menos estridentes en la forma. No veo a Ted Cruz, por ejemplo, o a Rubio diciendo que si mato a alguien en Central Park no se va a mover la aguja de mi preferencia. O sea, pero no tienen el teflón, pero de todas maneras, y aparte Trump, aparte de haber mostrado esta gran habilidad, me parece que tiene otra ventaja muy lamentable para nosotros, ¿sí? Que es que el voto republicano está fraccionado entre 5 otros candidatos, ¿sí? En el caso de Hillary, pues nada más compite contra Sanders, pero son 2. En el caso de Trump, el hecho de que el resto del voto republicano se fraccione entre estos lo hace a Trump con más posibilidades de ganar. ¿Y si se lanza como candidato Bloomberg?
que ha sido republicano y demócrata, un exitosísimo Independiente alcalde de ya. Nueva York, y ya dijo, yo tengo más dinero que Trump. sí, O mucho sea, más. ahí sí alteras las ecuaciones de los partidos tradicionales. Pero yo sí llamaría la atención sobre la crisis de la política tradicional. O sea, no solo pega México, no solo pega Europa, claramente es En una Estados expresión Unidos. de la tipartización y después esta política espectáculo, haciendo un llamado cada vez más descarnado a las vísceras de los electores, la a los antipolítica, ¿no? prejuicios de los electores y no a la razón pública. Y el Partido Republicano ha perdido ese centro racional y ahora pues está a punto de tenerle que decir, señor Trump, va a ser usted nuestro candidato, o los candidatos del llamado centro racional cada vez tienen que emparentarse más con el discurso de Trump, porque eso es lo que compra la gente. Pero el hecho de que, efectivamente, yo coincido con Amparo en lo que dice, son menos estridentes los demás candidatos republicanos, pero en posiciones son muy parecidas, Igualito, efectivamente. claro. Son Se va posiciones corriendo. muy duras, muy intransigentes, muy conservadoras, y es un poco lo que representa en general los republicanos, pero los más conservadores y radicales de los republicanos. Y en ese sentido puede estar viniendo la balanza otra vez hacia el lado conservador, hacia el lado duro de la política norteamericana. Y en relación con los independientes, en Estados Unidos cuando ha habido independientes nunca han ganado, siempre tienes que tener la estructura de los partidos, pero la pregunta es a quién le quitas votos y efectivamente entonces puedes Haces modificar de alguna manera Pero la 19%. relación. Sí, sí, o sea, puedes llegar a un porcentaje muy alto de votos, pero quitándole además a alguno de los candidatos, o sea, sí modifica, sí se puede volver el fulcro de la balanza en favor de uno o el otro. Pero ahora tenemos como tablero nuevo, ¿no, Crespo? Es decir, nunca había pasado lo que está pasando ahora. No, y hay un dato más. Esto que decías de Bloomberg es muy importante porque efectivamente tiene mucho más dinero que Perrot y se gastó para ser Y ya ganó candidato de campañas. Nueva York $500 millones. Y O nunca sea, cobró un centavo por ser, No, por cierto. ser alcalde. Bueno, Pero, en un fin, dólar cobraba. eso es muy importante. Dices, las condiciones son distintas, efectivamente, Tablero nuevo, ¿eh? cada vez van siendo condiciones nuevas, de lo contrario no hubiera habido en Estados Unidos hace 8 años un presidente de color, digamos, y ahora a lo mejor podría haber por primera vez una mujer. Y siempre sorprende, ¿no? Duvergier dijo que Reagan nunca iba a ser presidente de los Estados Unidos, y mira que fue. Entonces, siempre depara novedades El ese otro país. tema que ya no tocamos fue el que tú dijiste de México Se frente nos- a Trump, ¿no? Se nos termina el tiempo, gracias, los esperamos la próxima semana aquí en Primer Plano.